Mis queridos compañeros, mis queridas compañeras, queridos compatriotas todos, que se reúnen aquí en esta enorme multitud en la plaza de Bayamón y que nos escuchan a través de la radio. 30 años en la historia de un pueblo no es mucho. Pero si esos 30 años se han vivido bien, con dignidad, con vergüenza y con patriotismo, valen más que siglos en la historia vana de algunos hombres. Hoy venimos aquí, antes que nada, a conmemorar la fundación del partido, a agradecer a los fundadores del partido lo mucho que han hecho por esta patria y a celebrar lo que estamos viendo aquí en esta plaza y lo que estamos viendo en todo Puerto Rico. El hecho innegable, dicho no en desdoro, sino en alabanza a los fundadores, de que hoy, en el 1976, hay más independentistas en Puerto Rico que nunca antes en nuestra historia. Nada de lo que estamos viendo aquí en esta noche, nada de lo que estamos viendo en cada rincón de Puerto Rico, ni un solo gesto de simpatía o solidaridad, ni una sola sonrisa de generosidad, ni un solo viva de alabanza a la patria se hubiera dado en el 1976 en Puerto Rico si no hubiera sido por la gesta de los fundadores de este partido en el 1946. Esta noche hay muchos de ellos aquí presentes. Para los que se fueron, y desde la perspectiva de los que creemos que esto no se acaba aquí, en los confines de este globo terráqueo, para los que con su recuerdo o con su mirada nos están escuchando en este momento, va todo nuestro agradecimiento. Los fundadores de este partido que están aquí, lo único que tienen que hacer es mirar a su alrededor para darse cuenta de lo bien que sembraron, para darse cuenta de que su lucha jamás fue en vano. Sería injusto, pecaría de mal agradecido si me pusiera a mencionar nombres desde esta tribuna. El olvido de un solo nombre sería imperdonable de parte del que recibiera el olvido y de parte de los buenos compañeros que me recordara de nombrar. Y son tantos los miles de puertorriqueños fundadores de este partido que viven todavía, que por eso no puedo mencionarlos en la noche de hoy. Sin embargo,
Hay un nombre que hay que mencionar aquí porque representa a todos los otros nombres. Hay un nombre que hay que mencionar porque sin él jamás se hubiera escrito la historia futura de Puerto Rico. Hay un hombre que hay que mencionar porque tuvo la mayor de las heroicidades. Fue héroe en tiempos no heroicos. No sufrió el inmediato calvario del que sufre el glorioso destino de morir instantánea y repentinamente en una lucha inmediata en interés de sus ideales. Glorioso destino que ha sido alabado en todos los pueblos, en todos los tiempos. Ser héroe así es difícil, pero hay otras formas de ser héroe que es más difícil todavía. Ser héroe en momentos heroicos es digno de alabanza. Ser héroe en momentos no heroicos es digno de mayor alabanza aún. Hay que reconocer aquí la heroicidad que nos enseñó un gran puertorriqueño. La heroicidad del que al verse repudiado en el proceso electoral por las grandes mayorías de este pueblo, no cesó ni un momento en su lucha y jamás perdió la confianza en su pueblo y jamás le echó la culpa a su pueblo. Un hombre que es capaz de pasar, y yo se lo digo porque soy político y sé lo que es la política, un hombre que es capaz de pasar por un calvario de más de 20 años casi solo, viendo como el pueblo está adormecido con los cantos de sirena de los que lo engañaron y lo traicionaron. Un hombre que vio como las puertas que antes se abrían luego se cerraban. Un hombre que vio como los que antes se apegaban junto a él cuando el camino de la gloria parecía fácil y como la mayoría de ellos se apartaba del camino y se iba a otros lugares donde era más fácil estar. Un hombre que solo tuvo ante sí y consigo en ese calvario a un manojo de puertorriqueños, muchos de los cuales están aquí hoy. Un hombre que vio como muchas veces se mofaban o se trataban de mofar de su trayectoria. Un hombre que por muchos años no recibió un aplauso, ni jamás vio una multitud como esta. Un hombre que dio el ejemplo más grande en esta patria de creencia en el camino menos doloroso, como él decía, para su pueblo. Un hombre que aprendió la lección grande de José Martí, que le había enseñado como maestro de él que fue: con el pie en el barco de la guerra estaré, mas si me encargaren que tentara la independencia por la paz, haría esperar el barco y la tentaría. Un hombre que aprendió del maestro Martí, cuyo busto tenía en el escritorio aquellas palabras de que el valor mayor del hombre es contenérselo. Lo que cuesta trabajo es refrenar, empujar es fácil. Un hombre bajo cuyo signo nació una generación en este país. Un hombre que tuvo quizá la mayor de las desgracias, la desgracia de ver un pueblo inundado con signos aparentes de progreso, cuando en el bajo él sabía que venía la crisis tarde o temprano. Un hombre que no fue comprendido porque fue demasiado bueno para comprenderse en momentos de materialismo rampante. Ese hombre representa aquí, en esta noche, a todos los otros hombres que han luchado por la libertad. Y me atrevo a decir, sin temor a equivocarme y sin ser injusto con nadie, que cuando se escriba la independencia de Puerto Rico, la historia de la libertad, dirán las futuras generaciones: el que tuvo la visión de unir la lucha de masas de José de Diego con la lucha de verticalidad de don Pedro Albizu Campos, el que conjugó espíritu y cuerpo, el que hizo carne el ideal en el aire, el que se dio cuenta que había que seguir un camino puertorriqueño para alcanzar la libertad de Puerto Rico, el que por lo tanto quizá cuando se escribe historia se dirá que fue el más grande responsable de que este pueblo se libertara. Ese hombre sí quiero mencionarlo en esta noche aquí. Ese fue Gilberto Concepción de Gracia.
Y ese gigante de este pueblo fue, a nombre de muchos otros hombres grandes también, el encargado de fundar y de crear este vehículo de liberación. Entenderlo a él es entender a este partido. No entenderlo a él es no entender ni a este partido ni a la posibilidad de triunfo en la lucha por la independencia. En Puerto Rico, y esta noche es noche de conmemoración, y es noche de educación, y eso es lo que pretendo hacer. En Puerto Rico, en los primeros años de este siglo, existió un líder independentista insobornable, don José de Diego y Martínez. Los que juegan con la historia a base de ver, bajo la medida de hoy, lo que pasó ayer, son unos injustos y unos infames. Don José de Diego y Martínez, no obstante, los que han querido hacer creer de él los supuestos nuevos revolucionarios, fue un patriota inconmovible en la lucha por la libertad de Puerto Rico. Y don José de Diego y Martínez tuvo unos años tremendamente difíciles en la lucha por la independencia. Fueron lo que yo llamo los años del deslumbramiento. Los años en que parecía omnipotente el imperio que se venía encima, sustituyendo al viejo imperio español. Y don José de Diego y Martínez escogió el único camino que él estimó ajustado en aquel entonces. Y los grandes independentistas de aquel entonces, todos estuvieron con don José de Diego en aquella gesta. Allí fue que se unió en un solo partido los autonomistas o colonialistas y los independentistas. El Partido Unión de Puerto Rico. Un ala lidiada por don José de Diego, el ala independentista, y un ala lidiada por un señor cuyo nombre recordar no quiero en este momento. Luego de esto, luego de esta gesta de don José de Diego, en donde logró aglutinar masa independentista en todo Puerto Rico, en donde logró crear conciencia patria y no se marginó del proceso en aquel entonces, en donde hizo lo único que puede hacer un revolucionario en aquel momento, que es hacer lo que es necesario. Como decía José Martí, revolucionario de verdad es el que hace en todo momento lo que en todo momento es necesario. Luego de don José de Diego, surgió en Puerto Rico, luego de su muerte, la otra vertiente distinta en enfoque a la vertiente de don José de Diego. Y fue la vertiente del nacionalismo, lidiada por el inmortal maestro de esta patria, don Pedro Albizu Campos. Nuevamente, no se puede juzgar a don Pedro y al Partido Nacionalista desde la perspectiva del 1976. Hay que jugarlo desde la perspectiva del 1930, en donde Puerto Rico cundía todo vicio social y toda descomposición económica. Y don Pedro, por definición de su programa nacionalista, no pretendió hacer un partido de masas en Puerto Rico. Pretendió formar un grupo pequeño y bien instruido de nacionalistas que pudieran despertar conciencia patria en todos los rincones de Puerto Rico. Fíjense ustedes cómo difiere esa vertiente de la vertiente de dieguista. De Diego pretendía aglutinar masa dentro de un partido que era mitad independentista y mitad colonialista. Don Pedro Albizu Campos pretendía reunir un pequeño grupo de escogidos puertorriqueños que pudieran regar patria en todo Puerto Rico. Viene el 1940 y surge el 1946. ¿Y qué es lo que sucede con el Partido Independentista Puertorriqueño? Por primera vez en la historia de Puerto Rico se unen ambas vertientes. Se une la vertiente de hacer un partido de masas, como lo quería hacer de Diego, y hacer al mismo tiempo un partido que no llevara la independencia acompañada con ningún otro ideal. El partido se definió como Partido Independentista Puertorriqueño para que no quedara duda alguna de que lo que buscaba ese partido era la independencia de Puerto Rico sin ninguna clase de coalición o componenda con ningún otro grupo de puertorriqueños que no creyera en la independencia.
como lo había enseñado el maestro Albizu, y también recogió la vertiente de Diego, dándose cuenta que la única forma de hacer independencia era con el pueblo entero bregando con la realidad del país y no con la realidad de otros países. Eso es el Partido Independentista Puertorriqueño. La conjunción del movimiento de masa de José de Diego y del movimiento de verticalidad patriótica de don Pedro Albizu Campos. No estoy adjudicando responsabilidades históricas. Lo que hizo en el 1946 Gilberto Concepción de Gracia y los otros que fundaron el partido no se pudo haber hecho en el tiempo de Diego ni en el tiempo de don Pedro Albizu Campos. Solamente se podía hacer luego de la preparación que hicieron esos dos líderes en cuanto al ideal independentista y la forma de traer la independencia en Puerto Rico. Sin Partido Independentista Puertorriqueño jamás se hubiera abierto la posibilidad real de la República en Puerto Rico. Don Gilberto Concepción de Gracia creó el vehículo para traer la independencia. Sin vehículo, sin instrumento, un pueblo por sí solo, desorganizadamente, no puede traer la independencia. Hablar de la libertad de esta patria sin hablar del vehículo que va a traerla es hablar en palabras nada más. Tan importante la lucha es el fin como el método que se utiliza para llegar al fin. Así de grande fue lo que nos legaron nuestros queridos compatriotas del 1946. La idea de la independencia de por sí no es suficiente. Se necesita un instrumento que la haga carne. Es como nos cuenta el Génesis de la creación. Al principio, dice el Génesis, existía en la mente del creador el ser humano, pero fue en la creación que se convirtió en realidad. Y así pasó con el independentismo. Los siglos anteriores fueron gestores. Betance, Ruiz Belvis, de Diego, Hostos, Albizu, precursores. Gilberto Concepción de Gracia, el hombre moderno que creó el partido de masa para la liberación de Puerto Rico. ¿Que cuál es más grande? Ninguno es más grande. Todos son los picos de la montaña, de la cordillera de este pueblo. Gilberto y los fundadores del partido nos legaron el instrumento en el 46. Del 46 hasta ahora ha pasado un trecho de 30 años. Y debemos entender, aunque sea someramente, lo que ha sucedido para así poder entender lo que está sucediendo y lo que va a suceder. En estos 30 años hubo un periodo inicial de gran crecimiento del independentismo. Se debió particularmente en el 52 no a que las fuerzas independentistas crecieran desmedidamente, sino a que muchos derrotistas vinieron al Partido Independentista en el 1952 de los viejos partidos liberales y socialistas que desaparecieron en aquel entonces. Los 125.000 que votaron por el PIB en el 52 no eran independentistas todos. Eso me lo han dicho todos los fundadores del partido con los cuales he hablado. Había muchos independentistas, pero había muchos que solamente votaron por el Partido Independentista con tal de derrotar al Partido Popular en el 52. Prueba de ello es que luego del 52, cuando a través del uso del dinero de los grandes monopolios empieza a surgir el Partido Estadista en el 52, esa fuerza derrotista se va del Partido Independentista y vota por el Partido Estadista Republicano en el 56. Desde el 52 en adelante comienza a declinar el Partido Independentista en votación absoluta. Y comienza a declinar por una cosa sobre todo, y hay que reconocerlo.
porque en Puerto Rico comienza entonces el proceso de la industrialización, el proceso de la sustitución de la economía del campo por la economía de la industria y de la ciudad, proceso que pasa en muchísimos sitios del mundo que son independientes y que no es exclusivo de esta colonia. Y ese proceso, el Partido Popular logra identificarlo a través del control de la propaganda con el Partido Popular. Entonces sucede algo que no nos debe dar coraje con nuestro pueblo por ello. Y sé que a los fundadores no les dio coraje por ello, sino que entendieron la calidad. Y es que el que venía del campo y tenía que quitarse los zapatos para llegar al pueblo, vio cómo se construyó una carretera que pasaba cerca de su hogar y ya no se tenía que quitar los zapatos. El que se ganaba 10 centavos la hora, se empezó a ganar 85 y 1 peso la hora, no porque los capitalistas fueran buenos, y no porque el gobierno fuera bueno, sino porque usted puede pagar 1 peso la hora explotando más a un obrero en una fábrica que pagarle 10 chavos explotándolo menos en la caña. Así de sencilla es la cuestión. No por bueno, sino porque ese es el proceso. Y el pueblo asoció, no quiero usar la palabra progreso, porque progreso, como veremos después, significa otras cosas. Asoció ese cambio de la ruralía al urbanismo, de la central de caña a la fábrica de Fomento, con el liderato del Partido Popular. Y el liderato del Partido Popular, además, hizo algo que también socavó a las fuerzas independentistas y el avance, y fue la persecución a que sometió el liderato del partido del 50 al 53 en Puerto Rico, donde encarceló a miles de puertorriqueños que luchaban por la independencia. El factor de la persecución a principios de la década del 50 y el factor del cambio social que se experimentó de la etapa prefeudal a la etapa capitalista, de la etapa feudal, perdón, a la etapa capitalista, es lo que explica el enorme poder del Partido Popular, que entonces crea una burocracia gubernamental y a base de prebendas, a base de puestitos, a base de posiciones y de becas y de regalitos, entonces empieza a crear como un monstruo esa burocracia sus propios hijos. Y durante un periodo, desde el 52 hasta el 65, un periodo de alrededor de 15 años, el Partido Popular se encuentra cómodamente en el poder. Gran parte de los puertorriqueños ha tenido que emigrar a Estados Unidos en lo que ellos muy bien llaman la válvula de escape, porque los exportan desde los ajabales de Puerto Rico hasta los ajabales de Nueva York. Y ahora, dicho sea de paso, siendo una parte, le quieren hacer un monumento al jíbaro puertorriqueño allá en las alturas de Bonito. Pasa lo que tenía que pasar, nada raro. Van creciendo las fuerzas asimilistas en Puerto Rico con la prédica antipatriótica del Partido Popular. Va declinando el independentismo por la persecución y por la asociación del Partido Popular con lo que llaman el progreso en este país. Y el independentismo empieza a mermar. Ya yo soy parte de ese proceso, no estoy haciendo historia antigua. En el 60-61, sin comprender este proceso todavía, yo estoy ya en el Partido Independentista puertorriqueño haciendo las labores que me competían hacer en aquel entonces. Entonces, mis queridos hermanos, es que la burbuja revienta. Es que la bombita esa que ustedes han visto en televisión empieza a vaciarse. Entonces es que empieza a hacer crisis esto. Y yo quiero que ustedes entiendan bien por qué empieza a hacer crisis esto. Por lo mismo que le había dicho Gilberto en el 1948 y 52. Porque el desarrollo no era nuestro. Porque el desarrollo era de extranjeros. Y por lo tanto no estaba bajo nuestro control. Ese desarrollo que hicieron del campo a la fábrica se hizo por una serie de razones. Primero, porque había más bajos salarios en Puerto Rico. Segundo, porque mandaban a los puertorriqueños en cientos de miles para los ajabales de Nueva York. Tercero, porque no había competencia en el mercado de los Estados Unidos, porque el mundo había pasado por una guerra y solamente Puerto Rico exportaba los productos a Estados Unidos a su fábrica. Esas tres razones fundamentales unidas a otras secundarias fueron lo que empezaron a dar margen a que se establecieran fábricas aquí. Pero poco a poco los salarios empezaron a subir. ¿Por qué? Porque si los obreros tenían que comer a precios de Nueva York, no podían recibir salarios a precios de Haití.
y tenían que demandar que los salarios subieran. Entonces, cuando los salarios subieron, ya no era tan fácil establecer una fábrica en Puerto Rico con salarios un poco más altos, sino que las fábricas iban para Haití, para la República Dominicana y para otros lugares de África y Asia donde la mano de obra era más barata. Segundo, el tercer mundo, África, Asia y Europa, se recupera de la guerra y empiezan a exportar para Estados Unidos zapatos, medias, pantalones, lo que se hace en Puerto Rico, a precios más baratos que los puertorriqueños, porque tienen economías libres que les permiten esos precios más baratos en Europa para tecnificar su industria para sus propios beneficios. Y ya no pueden exportar los industriales de Puerto Rico hacia Estados Unidos. Y tercero, los puertorriqueños, a quienes el gobernador, dicho sea de paso, ustedes lo oyeron en el debate, le echa la culpa por el desempleo en Puerto Rico. Los puertorriqueños que ellos habían cogido los micrófonos por los campos para prometerles el paraíso terrenal en Nueva York, cuando llegaron allá se dieron cuenta de que era aquello. Y dijeron, para que me muerda una rata al nene aquí, en Nueva York, mejor me voy debajo de un flamboyán a respirar aire de mi patria. Ya están volviendo a Puerto Rico. Compatriotas, y con toda razón volvieron. Nuestros queridos hermanos nunca se debieron haber ido de esta que es la tierra suya, tan suya como la nuestra, y nuestros brazos están abiertos para ellos. Cuando entonces cambian todas las condiciones que habían permitido el supuesto milagro del desarrollo económico de Puerto Rico, el barco empieza a hacer agua y se empieza a hundir. Eso ya es para el 65, 67. Ya las fábricas no vienen. Entonces, cuando no vienen las fábricas, ¿qué hace el gobierno? Primero hace lo siguiente, y es importante que ustedes lo entiendan. Primero se mete en deuda. Como no hay producción ni dinero, pues métete en deuda, coge prestado. Cuando tú no produces, tienes que coger prestado o de vivir de la mendicidad, ¿verdad? Tienes que pedir chavo, regalado o prestado. Si no tienes chavo, que te ganas tú mismo. Entonces empiezan a pedir prestado. Lo que pasa es que uno puede pedir prestado hasta cierto punto. Ya deben 12,000 millones de pesos y ya casi no le quieren prestar más. Eso se les dejó. Entonces lo otro es a ver quién estira la mano más para coger para Estados Unidos dinero, para traerlo para Puerto Rico, para cajeteras y hospitales. Y toda la vez menos producción en Puerto Rico. Está haciendo crisis, está empezando a hacer agua el barco porque no hay producción en Puerto Rico ya. Se está cayendo la casa porque no estaba sobre soco firme. Y entonces hace crisis a principios del 70, 71, 72, 73. Y cuando ya no hay más prestado, y cuando ya lo que regalan para comer no da, entonces ¿qué hacen? Entonces hay que sacar los chavos de algún lado. ¿Y de quién van a sacar los chavos? Seguro, de la clase media trabajadora en impuestos y de la clase pobre y clase media en impuestos sobre el consumo. 3/4 partes de los ingresos por contribuciones del gobierno en este país vienen de la clase pobre y de la clase media. Las grandes corporaciones no pagan contribuciones y el resto de las corporaciones pequeñas que pagan contribuciones lo que pagan es 1/4 parte. Es decir, los pobres pagan 3 de cada 4 pesos que recibe el gobierno. Ustedes, populares, PNP, independentistas, pagan los chavos para que se hagan la cajetera, para que puedan transportar los productos petroquímicos, para que la Colco se haga millonaria en Puerto Rico. Eso es lo que pasa en Puerto Rico. Cuando sucede eso, ya el barco está tambaleándose. Ya hay una clase trabajadora en Puerto Rico que no existía antes, en el 1946. Ya en Puerto Rico hay más conciencia de que se estancó la cosa. Tan desesperado estaba el pueblo que se tiró en brazos de los republicanos nuevamente en el 78 para ver si buscaba una salida, pero se dio cuenta que los republicanos no representaban salida y volvió al Partido Popular. Y ahora que volvió al Partido Popular, pues dice, pero si estos no sirven tampoco. Si es lo mismo que yo he hecho, y ese es el momento, mis queridos compatriotas. Ahí es que estamos hoy. Un pueblo decepcionado con el Partido Popular, decepcionado con el PNP. El Partido Independentista, a través de ese proceso, tuvo que ajustar sus ideas, no sus ideas de principio. Esas son las mismas hoy y siempre, sino sus ideas en cuanto al ordenamiento socioeconómico de la sociedad, para ajustarse a una realidad nueva. Ahí es que surge nuestro programa en el 70 de independencia, socialismo y democracia. Ahí es que surge un programa ajustado a la realidad puertorriqueña, pero fíjense siempre, de independencia primero, y en la independencia el socialismo y la democracia. Son 3 cosas para nosotros inseparables.
Independencia no quiere decir que usted tiene una república de nombre pero coge órdenes de otro país o está en el bloque tal o cual. Independencia quiere decir que aquí mandamos nosotros. Lo que pasa es que el colonialismo cala hondo y el colonialismo no solamente afecta al pueblo en general, sino que muchas veces afecta a los que luchan por la independencia también, porque el virus del colonialismo es tremendo. Entonces se puede caer en la fácil sobreimposición mental de sustituir un colonialismo mental por otro colonialismo mental. Y ese es un problema que tuvimos que bregar en el 1970, 71 y 72 en este partido. No es cuestión de salir de esta órbita para quedar en esta otra órbita, es cuestión de salir de todas las órbitas para girar libremente con todos los pueblos del mundo. No es cuestión de ser satélite, es cuestión de ser planeta. Y esa fue la gran batalla de este partido del 70 al 73. 3 años nos tomó dirimirla. Decía don José de Diego a principios de siglo, hay ideas obtusas y cosmopolitas para el plano idealista de la imaginación que existen en la imaginación, pero que no encuentran asiento en el corazón de los hombres. Decía él que la hormiga quiere más el lugar donde entra con sus otras compañeras. Decía él que el ser humano quiere más su hogar que los otros hogares. Nos enseñaba que cerca del fogón del hogar, donde se cuece en verdad la más cara esperanza del ser humano. Y hay muchas ideas que dan vueltas y revolotean, que lo que ven la patria y la independencia no es como un fin, sino como un medio para establecer supuestamente una patria de patria. ¿Dónde es que está esa patria de patria en el mundo hoy en día? ¿Dónde es que existe esa hermandad entre países en los cuales los chiquitos pueden vivir sin que los grandes los expriman? ¿O es que acaso, para coger un ejemplo, la disputa entre China y la Unión Soviética se da entre países capitalistas? ¿Qué le pasó al internacionalismo proletario entre China y la Unión Soviética? ¿Habrá alguien tan osado de decir que la Unión Soviética incurrió en internacionalismo proletario cuando le pasaron los cañones por encima a los patriotas checos? ¿Habrá alguien tan osado de decir, por otro lado, que Estados Unidos estaba usando del internacionalismo democrático cuando atropellaron al pueblo de Vietnam? ¿Habrá alguien tan osado de decir que los Estados Unidos estaban pensando en la hermandad antillana cuando metió los marinos allí en Santo Domingo, nuestra hermana república? No, compatriotas. Hoy en día, la primera obligación de toda persona que aspire al mejoramiento de su propia sociedad es la de darse cuenta que eso que llamaban internacionalismo es una rémora del siglo pasado que no existe en la realidad, que solamente se puede ser internacionalista si todas las órdenes, todas las ideas y todas las gestas en las que se encamina un pueblo parten no del pensamiento, los esquemas de otros continentes, sino del pensamiento y el esquema del jíbaro de la montaña puertorriqueña. Resuelto ese problemita del colonialismo de la ultraizquierda, resuelto ese problemita del colonialismo de la ultraizquierda, el partido concretó su nueva filosofía: independencia, socialismo y democracia. Independencia,
La independencia es como el amor a la mamá de uno, nadie se lo tiene que explicar. Todo el mundo sabe lo que es independencia. La independencia a la cual yo me referí, que aquí mandemos nosotros, directa e indirectamente. Que aquí no mande más nadie, nada más que el que es de esta sagrada tierra. Que en Santo Domingo manden los dominicanos. Que en Venezuela manden los venezolanos. Que en Cuba manden los cubanos. Que en Estados Unidos manden los americanos. Que en la Unión Soviética manden los soviéticos. Y que todos los pueblos se manden sobre sí mismos. Yo estoy seguro que si mañana diera la mala pata histórica, lo cual no va a suceder, que por Guánica vinieran unos nuevos invasores, de donde fueran, de Sudáfrica, de Malta, si hay gente allá de donde sea, para no mencionar un país en particular, allí, en la playa de Guánica, habría gente que de inmediato le iría a prometer el Estado Libre Asociado con ese país. Y de inmediato le irían a prometer la estabilidad con ese país. Si yo me acuerdo de los relatos de Bonito cuando era joven yo, que mi abuelo me decía, cuando entraron aquellos mulos americanos así de grandes, por la cuesta de la Somante Bendito, y aquellos mulitos, aquellas bujitas españolas por el otro lado, y con la tranquilidad más grande del mundo bajaron la bandera española y treparon la bandera americana. Y hoy en día pasaría lo mismo, unos por unas razones y otros por otras. Y a los que en este país nos acusan por culpa de los errores de unos cuantos, de querer coger orden del exterior, somos los primeros que estaríamos en esas playas, pero dando el pecho para que no pisara un invasor más. Compatriotas, el camino ha sido difícil, no es fácil. José Martí lo previó hace muchos años, cuando nos dijo, y recuerde cada independentista esta palabra sagrada en el libro del patriotismo de José Martí: le sirven dignamente a la libertad aquellos que, so pena de ser acusados como sus enemigos, la amparan y la protegen de aquellos irresponsables que la ponen en riesgo con sus errores. Esa es la filosofía del Partido Independentista Puertorriqueño. Y esa independencia plena dentro del marco de la hermandad, el comercio, la relación con todas las naciones del mundo. Una independencia grande, no una independencia pequeña. La queremos como fin en sí misma, porque es la única forma de los países pequeños defenderse en contra de los países grandes. La única forma. El nacionalismo independentista en Puerto Rico, vuelvo a repetirlo, es la única forma de proteger la independencia de los países pequeños en contra de las grandes naciones, sean del bloque que sean. Y eso lo ha probado la historia reciente. El mismo problema que tiene Puerto Rico lo tienen otras naciones en otras latitudes con otras excusas. Y eso lo sabe todo el que estudie historia contemporánea. Y una vez tengamos esa independencia nuestra, usarla bien, mis queridos hermanos. Y usarla bien es lo que el partido ha llamado el socialismo democrático. No democrático para ponerle un apellido que le guste a la gente, no, que no se equivoque nadie. Democrático porque creemos en la democracia. ¿Y qué quiere decir socialismo democrático? Socialismo es el sistema en el cual las grandes fábricas, las grandes empresas, los grandes bancos, los grandes monopolios, las grandes extensiones de terreno, en vez de ser el patrimonio y el privilegio de unos cuantos escogidos, son el patrimonio y el privilegio de todo el pueblo que las trabaja. Eso se pasa al pueblo
mediante un sistema ordenado de adquisición. Y el que diga en Puerto Rico que no se puede adquirir por compra o por expropiación la gran empresa en Puerto Rico, se hizo eco de los miedos que le han metido los colonialistas a este pueblo con la independencia. Hoy en día, en Polonia, que es un país marxista-leninista camino al comunismo, y ese no es el sistema en que nosotros creemos, pero aún allí se pagaron por las expropiaciones allí. Y hoy en día en Yugoslavia, que es marxista-leninista camino al comunismo, distinto a lo que cree el Partido Independentista, también se pagaron por las expropiaciones. La única forma de garantizar que en este país se cumplan dos propósitos es el pago de las expropiaciones. Primero, que se pueda hacer realidad la república. ¿Alguien puede creerse que en este país se va a hacer la república sin una tercera guerra mundial si nosotros no pagamos por las expropiaciones? ¿Alguien puede ser tan inocente de creerse que las tropas americanas no se van a meter aquí el otro día con la deuda de 12.000 millones de pesos que hay en este país? Mire, en Cuba todavía están metidos en Guantánamo, ¿verdad? Y aquí están metidos ya, imagínense si no se van a ir. Pero segundo y muy importante, hay que enseñarle al pueblo responsabilidad. El que incurrió en una deuda para comprarse un televisor, que pague el televisor con su trabajo. El que incurrió en una deuda para comprarse un Buick, que pague por la compra del Buick. ¿O es que ahora nosotros vamos a meternos a la quincalla electoral? El que debe no tiene que pagar, qué bonito. ¿Y quién lo va a pagar? ¿Quién va a pagar la deuda privada en este país? Es con ese tipo de responsabilidad y de afán de trabajo que vamos al socialismo. No, mire, la deuda hay que consolidarla y hay que reajustarla para que tenga unos intereses razonables para el pueblo. Pero la deuda privada en que este país ha incurrido, hay que pagarla. Y si no se paga la deuda pública, ¿usted sabe lo que pasa? Que no se puede comerciar con ningún país del mundo y tenemos que caer en la faldeta de uno de los bloques en el mundo. Es la única alternativa. Si usted no paga lo que debe en Estados Unidos o en Inglaterra o en Alemania, nadie comercia con usted. Usted tiene que caer en la faldeta de la Unión Soviética o de China. Y este partido no está dispuesto a que este pueblo caiga en la faldeta de nadie. Para darle un ejemplo nada más, ¿ustedes saben por qué Cuba comercia con Canadá y con España? Porque el gobierno cubano, que cree en el marxismo-leninismo camino al comunismo, contrario al PIB, que cree en el socialismo democrático, y que en Cuba, dicho sea de paso, pueden hacer ellos lo que ellos estimen pertinente y nosotros no les vamos a decir lo que tienen que hacer, porque el gobierno cubano le ha pagado al gobierno español por las expropiaciones y le ha pagado al gobierno canadiense por las expropiaciones. Y esos arreglitos que quieren hacer con Estados Unidos para el comercio es con la condición de que le paguen las expropiaciones también, y el gobierno cubano ha dicho que está dispuesto a pagar las expropiaciones. Y aquí en Puerto Rico, con las bases navales, con el poder americano de 70 años, aquí vamos a ser más machos que los cubanos, que los polacos, que los yugoslavos y que el mundo entero. Ah, mire. Esto no es cuestión de machismo. Esto es cuestión de inteligencia. Lo que cuesta trabajo, como decía José Martí, no es empujar. Lo que cuesta trabajo es refrenar. Nosotros vamos a hacer la libertad y empezar a construir el socialismo por el único camino en que nos es obviamente posible construirlo. Construirlo por caminos imaginarios es no construirlo. Eso no es un problema patriótico ni político, eso es un problema psicológico. Nosotros estamos hablando de la política de este pueblo y hay que ser responsables plenamente con este pueblo. Y esa línea
al socialismo que predica el Partido Independentista Puertorriqueño es una línea del socialismo en donde se expropian las grandes empresas con la debida compensación, con precios del pueblo. Y el pueblo que no se asuste de las expropiaciones. ¿Cómo se va a asustar? No tenemos que Rafael Hernández Colón compró la Telefónica y las navieras el otro día. Por supuesto, a precio de la Telefónica y de las navieras, no a precio del pueblo. ¿Y Ferré? ¿No compró las centrales de caña quebradas, Ferré? Seguro que compró las centrales de caña quebradas el señor Luis A. Ferré. ¿Cómo no se las va a comprar si eran amigos de los dueños? Y le pagaron 10 veces lo que costaban. Fíjense, el gobierno dice que comprar o expropiar es bueno cuando la empresa está quebrada, pero comprar o expropiar es malo cuando la empresa está bollante. Para que el pueblo cargue con la cuenta. Nosotros lo que decimos es, Rafael Hernández Colón, ¿por qué no compraste el Comandante en vez de la Telefónica? ¿Por qué no compraste el Banco Popular en vez de la naviera, que son una chatarra? Luis Ferré, ¿por qué no compraste el Banco Crédito y se lo diste al pueblo en vez de comprar las empresas quebradas? Nosotros lo que creemos es que esas ganancias que genera la gran empresa, que según admisión de ellos son alrededor de 5.000 millones de pesos, en los últimos años, pasen en beneficios al pueblo puertorriqueño. Y eso dentro del contexto de la defensa de la propiedad del pequeño agricultor, del mediano agricultor, del pequeño comerciante y del mediano comerciante. ¿Por qué? Primero, porque esos trabajan ellos mismos la tierra y esos trabajan ellos mismos el comercio. Y además, porque en ningún sitio del mundo donde se ha expropiado la tierra de los pequeños y medianos, eso ha rendido fruto. Y en países que se fueron a esos extremos han tenido que revertir la tierra a sus originales dueños pequeños. Los grandes latifundios serán cooperativas, pero el pequeño y el mediano agricultor tendrá garantizada la tenencia de su tierra y de su comercio con un tratamiento justo con los empleados, si es que tiene algún empleado. En cuanto a la propiedad personal, hay gente por ahí que dice que el Partido Independentista y que va a quitarle las casas a todos los puertorriqueños. Y yo me he preguntado en las tribunas y repito aquí esta noche la pregunta, ¿y si le quitamos las casas a los puertorriqueños, a quién se las vamos a regalar? Pregúntense ustedes. La propiedad personal no tiene que ver nada con la expropiación o la adquisición en el socialismo. La propiedad personal es suya, que usted se la ganó. La casa, los zapatos, el cajo, la televisora. Esa es propiedad de carácter individual y no entra el Estado en nada de eso, nada más que para garantizarla mediante una refinanciación general de la deuda, como propone el partido, para poder bajar los intereses de la deuda. Eso es actuar con responsabilidad dentro de la trayectoria puertorriqueña. Y todo ese sistema de adquisición de la gran empresa y de protección del pequeño y el mediano y de la propiedad personal tiene que hacerse, no es cuestión de que queremos que se haga, tiene que hacerse con la protección a las libertades individuales de todos los puertorriqueños, no de los que creen como nosotros, de los que no creen como nosotros particularmente, porque libertad es permitirle al que no cree como uno expresarse y echar para adelante. Esa protección de la libertad individual no es producto del capitalismo, eso es una ganancia de la humanidad. La libertad de adorar a Dios como uno crea conveniente, de organizar diversos partidos políticos, de asociarse libremente, la libertad de reunión y de imprimir lo que uno crea necesario imprimir. Las libertades humanas y civiles clásicas van a ser y tienen que estar garantizadas por la Constitución de Puerto Rico, porque son ganancias de este pueblo. En última instancia, ¿de qué vale? Nos hemos dicho los independentistas toda la vida. ¿De qué vale el confort material? ¿De qué vale estar alto en la barriga si el hombre no tiene la libertad para actuar según su propia conciencia dentro del respeto a sus propias individualidades? Y en ese sistema de independencia, de socialismo y de democracia, es que creemos los miembros de este partido. Y los miembros de este partido respaldan ideas, no hombre. Hoy Rubén Berrío está hablando aquí. Antes estaba hablando Baltasar y Elías. Mañana habla José o Pedro o Raúl. Son las ideas las que cuentan, no los hombres. Los hombres pasan. Y el instrumento que recoge estas ideas, que son las únicas que pueden meter al pueblo trabajador entero en la lucha por la libertad, es el Partido
Independentista Puertorriqueño, nuestro glorioso partido. Luego de 30 años, aquí está el partido. Más fuerte, más poderoso, más creyente en sí mismo que nunca antes. No cogimos ninguno de los atajos, ni nos desviamos por ninguno de los caminos fáciles o desesperados. Porque la desesperación por un lado, la copia por otro lado, o la claudicación por otro, son los caminos fáciles. Difícil es ir aprendiendo a tientas como aprenden los pueblos. Tropezar y volverse a levantar. Caerse y volverse a levantar. No avergonzarse de caerse y avergonzarse menos aún de levantarse todos los días. Fuimos tejiendo durante 30 años en ese telar magnífico que nos legaron los fundadores de este partido. Puntada a puntada, con cariño, con fe en este pueblo, con confianza en nosotros mismos. El camino ha sido difícil, pero aquí está el instrumento y aquí está el pueblo. Antes teníamos el instrumento y no teníamos la oportunidad histórica. Ahora tenemos el instrumento puesto al día con las nuevas corrientes de pensamiento y tenemos el momento histórico apropiado. De ahora en adelante lo que hace falta es una cosa nada más: trabajo para engrandecer a este partido. Si los que están aquí esta noche tienen plena confianza de esta historia limpia, de esta estela de vergüenza que ha dejado este partido, si tienen plena confianza de la fortaleza de su ideología, porque surge no de la imaginación de unos genios o de los libros que escribieron en otras latitudes, sino de la entraña sufrida del pueblo trabajador puertorriqueño, si ustedes tienen plena confianza, todo es posible. Pero no es con el trabajo mío o de los miembros de la comisión política o de los líderes locales de cada pueblo que se va a hacer la libertad en Puerto Rico. Es con el trabajo de cada uno de nosotros. Esta es una gestión de pueblo. Un grano de arena no es nada en una playa, pero sin muchos granos de arena no hay playa en ningún sitio del mundo. Y cada uno de nosotros es ese grano de arena. Y cada uno de nosotros tiene que hacer su contribución, particularmente en esta recta final que falta de aquí al día de las elecciones. La obligación de ser funcionario de colegio es de todos los independentistas. No sea que los que han sido tan corruptos con el gobierno en el país también quieran ser corruptos con los votos del Partido Independentista. Más aún, el voto mixto, que es un voto de transición de los partidos coloniales al Partido Independentista, se va a multiplicar en estas elecciones. Y tiene que estar el independentista presente allí, por supuesto. El independentista que jamás vota mixto, porque nosotros votamos por ideología y no por hombre. Porque el amor al partido y a la patria no se comparte, igual que no se comparte el amor a la madre. Es uno el partido, es una la patria y es una la madre. Nunca pierdan la confianza en el que van a convencer. Si no tenemos confianza en el hermano puertorriqueño que todavía no está, la patria nunca llegará, porque la patria la tienen que hacer los puertorriqueños. Recordando a Betances en otro contexto, la tortilla de huevo se hace con huevos. Y la patria puertorriqueña hay que hacerla con puertorriqueños. Y hoy muchos de ellos todavía están en otros partidos. No pierdan confianza en ellos. Piensen en esos 2 o 3 que van a convencer. Recuerden que este pueblo ha tenido mala suerte, históricamente hablando.
cuando teníamos casi vencido al Imperio Español, llegó el naciente Imperio Americano, deslumbrando las imaginaciones en Puerto Rico. Esa mala suerte la han sufrido pocos pueblos en la historia de la humanidad. El colonialismo no es culpa de ese pueblo, es culpa de los imperialistas y de 2 o 3 apátridas que ellos siempre se buscan para que le hagan el juego en cada una de sus colonias. Si Cristo tuvo uno entre 12 que lo traicionaron, no es raro que los pueblos tengan 1, 2 o 3 entre 3 o 4 millones. No es culpa de nuestro pueblo. Este pueblo es sano, este pueblo es grande, este pueblo es trabajador. Hoy en día coge cupones porque no se le da alternativa de trabajar por un salario justo en un oficio honrado. Pero este mismo pueblo que coge cupones porque no puede hacer otra cosa, el 60%, es el pueblo que se va a las fincas de Estados Unidos a trabajar y a tostarse bajo el sol. Es el mismo pueblo cuyos padres trabajaron 12 horas al día para que hubiera decencia y honradez en los hogares puertorriqueños. Es el mismo pueblo que despuntará a trabajar cuando se le dé la oportunidad de trabajar. Es el pueblo que ya, cuando decía de Diego aquel decir del 1500, cuando entró el divino nauta por las playas de Aguadilla, el primer indio que retrocedió espantado y se internó en la selva, clavó en los aires el primer gesto de rebeldía por la liberación de esta patria. Agüeybanal Bravo es precursor nuestro y dio la vida de frente al Imperio Español. Este es el pueblo de Betance. Este es el pueblo del Huizbeldi, que murió abandonado en la soledad de un destierro, igual que Gilberto murió abandonado en Puerto Rico, en la soledad del destierro, de la incomprensión de su pueblo. Este es el pueblo de Hostos, que enseñó a pensar América para darle curso a su energía, que no podía ponerla a servir a Puerto Rico esclavo. Este es el pueblo, mis queridos hermanos, de un José de Diego, que mantuvo esa antorcha firme en los momentos de alumbramiento. Es el pueblo de Pedro Albizu Campos, que levantó a todo un pueblo de rodillas y lo puso de pie. Es el pueblo de Lolita, de Elías Beauchamp. Es el pueblo de Gilberto Concepción de Gracia. Es el pueblo que nunca se ha rendido. Montaña que es capaz de dar esa cima. Es montaña que rebasa todas las imaginaciones. Y esa montaña es este pueblo. Este pueblo ha demostrado en casi 500 años de colonización que en un territorio relativamente escaso geográficamente hablando y con solamente un par de millones de habitantes, es capaz este pueblo nuestro de ponerse de frente a 2 imperios, los más grandes en los últimos 5 siglos, y todavía llamarse puertorriqueño cada hombre y mujer que ha nacido en esta tierra. Un pueblo que es así es un pueblo que no puede morir jamás, porque ya pasó por todos los calvarios. Ahí está ese pueblo grande con el cual vamos a construir la libertad. Es momento de ir a recoger. Es momento de tirar las redes para traer la pesca abundante de la liberación a esta tierra. Y no compete al liderazgo, compete a cada uno de los militantes de este partido. Si con esta confianza en este instrumento que es el Partido Independentista, si con esta confianza en este pueblo que es el que le da vida al Partido Independentista, ustedes van a este pueblo, no tarda el día en que no esta enorme multitud, sino la multitud de todos los puertorriqueños y los recuerdos de todos los que han luchado por siglos se enyuntarán en algún lugar en la cordillera puertorriqueña y le exclamarán al mundo entero: ya es hora de que lo nuestro sea nuestro. ¡Arriba los de abajo y que viva Puerto Rico libre!